Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, la cual se emite a través de www.radioseaflower.com. También a través de nuestra aplicación, donde usted puede descargarlo para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y contenidos que hacen parte de nuestro streaming y que son presentados a través de nuestras cuentas de redes sociales. Las mismas que usted pueda tener acceso a través de nuestra aplicación. Un esfuerzo que estamos haciendo para que usted se mantenga conectado con nosotros y con nuestros contenidos. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando arrancamos nuestro programa, decimos comenzamos. Y comenzamos agradeciendo de corazón a todas esas personas que se tomaron el tiempo de saludarnos a través de redes sociales, a través de Messenger, a través de WhatsApp, pero ante todo a través de la red social de Facebook. Los que aprovecharon la oportunidad para saludarnos, para saludar a este servidor en su cumpleaños número 54. Ya estamos en el quinto piso, casi llegando a la mitad del quinto piso. 54 años, bien vividos, ¿eh? Por eso no tengo ningún malestar en decir cuántos años ya tengo. Muchos llegarán a los 50 también y ya estarán haciendo más fiesta que yo. Pero a esas personas que nos escribieron o que me escribieron y expresaron su felicidad, su complacencia por el cumpleaños número 54 que estoy viviendo en este momento, hombre, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga ricamente. Que el Señor abra los cielos y desate un manantial de bendiciones para todos ustedes allá en sus casas, para ustedes, sus familias, sus amigos, todos, para que estén felices y contentos allá en sus casas. Gracias e infinitas gracias. Como diría el difunto Gustavo Cerati, gracias totales a todos ustedes por ese saludo de cumpleaños el pasado 4 de enero. Yo cumplo el 4 de enero. En redes sociales me han puesto hasta 2 y 3 fechas de cumpleaños. Yo estoy muy agradecido porque muchas veces en el segundo cumpleaños la gente se emociona más. Pero hay que aclarar eso. Yo tenía una cuenta de Facebook donde abrí una cuenta de Facebook alterna y pues yo puse la fecha. Eso era como en febrero, creo que era. Y lo dejé así. Yo no lo modifiqué, no hice nada. Pero muchas personas me encontraron, se sumaron, se pegaron allí, se colgaron. Y ahora pues cuando llega, creo que es a mediados de febrero, llegan y dicen, feliz cumpleaños. Mucha gente, estamos hablando. Yo a veces les aclaro, eliminé la cuenta, la fecha quedó. Y hay mucha gente que todavía les quedó la fecha ahí metiendo. Pero para quienes quieran saber cuál es mi fecha de cumpleaños real, el día que yo nací, el que está registrado en mi registro civil de nacimiento, en mi cédula, 4 de enero de 1972. Ya yo tengo 54 años. De modo pues que muchas gracias a todos una vez más. Un abrazo de oso polar para todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Comenzamos ahora sí de manera oficial el 5 de 5 Podcast con nuestro primer tema. San Andrés. Orden público. Preocupante. Sigue siendo la situación preocupante.
Cuando veníamos saliendo de una historia donde pensaban quemar la casa de una mujer porque sus hijos presuntamente estaban vinculados al narcotráfico, resulta que otra mujer, a través de redes sociales, y lo hizo a través de, lo hizo a través de su red social, a través de su cuenta de Facebook, pero ya no desde el barrio El Cocal, sino desde el barrio Morris Landing. Resulta que en Morris Landing la cosa está en ebullición. No digo que la gente ya sea violenta, yo tengo muchos amigos en Morris Landing, un saludo muy cordial para la gente de Morris Landing, pero dicen que allá la cosa está en ebullición y trataron de quemar su casa. La señora que denunció, pero no solamente dijo esto, y esto es más escalofriante. Hay sitios, hostales, edificios de apartamentos, sitios de hospedaje donde están albergando a todos estos señores, amantes de la violencia, del robo, del crimen, que vienen de otras ciudades del país. No los voy a mencionar para no estigmatizar, pero vienen y se hospedan allí. Que la policía sabe, que todos saben, y nadie hace nada. Por lo menos yo no sabía. Cuando escuché la declaración a través del programa de mi prima y periodista, gran periodista, Elizabeth Taylor, a través del programa Morning News de la emisora Good News Radio Station, pues a mí me dejó con la piel. Imagínense, yo recién me estaba levantando y ya tenía la piel erizada con esa historia. Grave situación la que se viene presentando en ese sector de la isla. Y la gente preocupada. Yo estoy preocupado por esa situación. No debería ser así, pero así están las cosas. Y nadie dice nada. O dicen, pero no prefieren no meter la cucharada o no meter las narices en el cuento para evitar ser víctima o para evitar que les pasen factura por intrometerse. Aquí tenemos la declaración de la señora que habló a través de Morning News y que la presentamos aquí a través de 5 de 5. Los robos que han habido, los atracos, más o menos muchos días el robo. Vamos a repetir, vamos a volver a reiniciar. Aquí está la denunciante que habló a través de Morning News y aquí a través de 5 de 5. Los robos que han habido, los atracos, más o menos muchos días el robo que hicieron en el kilómetro 5, también fueron ellos. Y todavía no hay ley para ellos. Tanta gente que ellos han traído de afuera, de Cartagena, matones, de Salsipuedes, ¿de dónde los han sacado? De la casa de la ñata, de ahí de los apartamentos del Musa. ¿Dónde sacaron al matoso? ¿Dónde cogieron un fusil? ¿Dónde cogieron a los otros que han cogido de Salsipuedes? ¿Dónde estaba el cara el día que lo cogieron que estaba buscando para matarnos a uno? De la casa de la ñata. Y en la casa del Musa, del difunto Musa, tienen unos cartageneros que les voy a mandar pruebas, que fueron los que me fueron a quemar mi casa con el mono. Y delante de la policía, y la policía no hizo nada, con evidencia viendo que ellos me iban a quemar mi casa. ¿Por qué no hacen nada? No hay ley para ello. ¿Por qué? Con tantas cosas que nos han hecho, nos han atacado, nosotros tuvimos que salir huyendo de la isla. Y yo necesito que haya justicia. Justicia. Nosotros estamos afectados, nosotros somos los dolientes y no hemos hecho nada. Ahora, le digo, mi hijo está en San Andrés, al que ellos intentaron nuevamente matar. Mi hijo está en San Andrés. Ellos ahora andan buscando y metiendo cuentos con que si a ellos les pica un mosquito, es mi hijo. El día que mi hijo necesita
necesita hacer algo, no necesita demandar a nadie, como ellos actúan, porque ellos pagan, buscan matones, nosotros no, porque vuelvo y le digo, la justicia de Dios es perfecta, y yo sé que algún día ellos la tienen que pagar, porque encima de Dios no va nadie. Y solo lo único que le pido, coronel, gobernador, que le busque solución a esta problemática. La gente en el barrio Morilandi no habla, no dice nada por medio de que ellos amenazan a la gente, por miedo, por miedo. Mucha gente no se va del barrio, porque no cree usted que el problema de esa gente, de los mamaperras, solamente es con uno. Ellos lo que tienen es problemas. Y ellos, la gente, le tiene miedo a ellos porque ellos amenazan, mandan a matar. Entonces, lo único que le pido es solución, ayuda, que no quede esto impune, porque ellos, para ellos yo creo que sí tiene que haber ley. Y Dios lo bendiga. Miren, hace poco estuve yo en una tienda aquí en San Andrés. No menciono el nombre de la tienda para evitar herir susceptibilidades y generar estigmatizaciones. Pero estuve en esa tienda y alguien se me acercó o alguien estuvo hablando allí y me dirigió la palabra. Dice, esto es Colombia. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Será que la persona, o no sé si la persona, seguramente se imaginó, bueno, como aquí en San Andrés quieren manejar la vaina de otra manera, entonces la ley colombiana aquí impera, pero parece que para ellos no hubiese ley. No, en Colombia también hay leyes para personas que quieren hacer desorden, hay leyes para evitar que ese desorden se arme. Entonces, esos aspectos o esas informaciones hay que dárselos a ellos y a cualquiera que quiera hacer desorden. De modo pues que San Andrés no es que sea el paraíso terrenal, el Shangri-La, donde las personas pueden venir a hacer lo que se les da la gana porque no los van a castigar. Los van a castigar de la misma manera que los castigan allá. Porque aquí también impera la ley colombiana. La ley colombiana. ¿Ok? Existen personas raizales que dicen, bueno, el abuso y el abuso de poder. Está bien, la gente reclama, pero hay veces que cuando quieren aplicar la ley, entonces dicen, la ley para mí no aplica porque yo soy raizal y esto es territorio raizal. Pero si la ley es colombiana, si vienen los gringos, van a venir los gringos con sus leyes y van a tener que someterse. Van a decir después que esto es territorio raizal. Si crearan la República Independiente de San Andrés con autoridad raizal como cadena de mando, tienen que crear una normatividad. Pues que van a dejar que todo el mundo haga lo que se les dé la gana. No, tiene que imperar el Estado de Derecho, como en cualquier otro país. Si no, la gente no los va a reconocer. Le va a pasar lo mismo que a Venezuela. Venezuela, porque el Estado de Derecho tenían constitución y todo, pero cuando querían pasárselo por encima, se lo pasaban por encima. Y hacían estas ochas y panochas. Sitios donde se albergan estas personas. Edificios de apartamentos. Llegan, se hospedan, hacen sus vainas y se van. Y nadie los coge. Los cogen de pronto por fuera porque hicieron una maldad y allá sí los cogieron. Pero aquí no los cogen. Y se supone que esto es un territorio con limitaciones espaciales para poder desplazarse. Pero además, el sitio donde salen y entra casi todo es el aeropuerto. Fácil de coger. ¿Recuerdan ustedes cuando le pasó lo que le pasó a nuestro amigo Hetty Pérez Hooker? Que lo ultimaron, que lo desvivieron. Bueno, fueron al aeropuerto. Y acá nos quedamos hasta que el muchacho que mató a Hetty o que desvivió a Hetty tiene que pasar por aquí. Y nunca pasó por ahí. Porque no hubieran podido coger. Nunca pasó por ahí. Ahí se quedaron mirando a ver si llegaba o no, y no llegó. Llegó el gobernador, llegaron todos los demás, y por ahí no pasó. Bueno, mientras tanto allá en
en el reconteo de votos, pues a Carlos Bryan les estaban quitando votos y le estaban sumando votos a Méndez y terminó perdiendo las elecciones. Allá era donde estaba pasando toda la acción. Para no desviarnos del tema, la delincuencia en San Andrés ha encontrado un caldo de cultivo favorable. ¿Y qué hacen las autoridades? Es hora de que las autoridades hagan algo. Sí, entiendo, ustedes están haciendo mucho, están haciendo demasiado y los felicito. Me disculpo si no me di cuenta. ¿Y saben por qué no nos dimos cuenta? Porque es que estos tipos hacen algo y no vemos acciones, no vemos reducción de, por lo menos una sensación más de seguridad. En las horas de la noche de este domingo, yo sentí un temor horrible. El señor con el carro, con su música a todo volumen, el señor en su moto en todo volumen, la gente pasaba, la gente gritaba, la gente en la avenida Aníbal a las 10 de la noche. ¿Esto es qué? Esto es la locura. ¿Qué está pasando? Ya las fiestas se acabaron, ya esto vale la pena o se justifica andar gritando como locos, gritando y acometiendo locuras. ¿Se justifica? Vamos, hombre. Es hora de que se acabe la recocha. Impresionante. Estaremos pendientes a las últimas informaciones que se vayan generando en torno al tema del orden público y las acciones contundentes para frenar a estos delincuentes que parece que encontraron el caldo, repito, caldo de cultivo en San Andrés para hacer y deshacer a sus anchas. Muy bien, vamos a nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque el tema de conversación es innegable que el tema de conversación es la captura y caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, capturado por el Delta Force de Estados Unidos en una operación quirúrgica de máxima precisión y efectividad por parte de los Estados Unidos. Hace poco decíamos aquí en 5 de 5 que esas invasiones con soldados y tropas y una cantidad de cosas, eso ya no se hace de manera común. Diferente ya la situación o la modalidad, el ejercicio cambió. Ya las cosas se hacen de una manera mucho más precisa, mucho más milimétrica, sin tantos muertos. Eso sí, tocando puntos estratégicos, aprovechando el número o la capacidad numérica superior que tiene un ejército como el de los Estados Unidos que el de Venezuela. Y golpearon fuertemente al fuerte Tiuna, que es el sitio, el reducto de poder que tiene o que tenía Nicolás Maduro hasta ese momento. No es fácil. Por ahí decía mi amiga Malerum, periodista en Estados Unidos, que está radicada en Miami, decía, si no pudieron defender el fuerte Tiuna, que es donde estaba Maduro y donde estaba puesto el epicentro de poder militar en Venezuela, si no pudieron defender los militares, ¿cómo se llama? Venezolanos, el fuerte Tiuna, apague y vámonos. Aunque ahora surgen otras versiones, surgen versiones de traición, entrega. Tome, aquí les entregamos el pavo, ustedes hagan con él su nochebuena. Ajá, y entonces, ¿cómo vamos ahí? Pero entonces llega Donald Trump y dice, ¿no? Cuando todo el mundo esperaba que Corina Machado fuera a tomar el poder, no, Corina Machado no está lista todavía. ¿Qué? ¿Ustedes con quién van a hacer? ¿Con Delcy? Sí, con Delcy. La señora lo más de querida. Lo más de querida, esa señora, tremendo.
Ella que alguna vez dijo que ella estaba ahí porque tiene una cuenta pendiente que saldar. Uf, tremendo. Yo no sé la historia de Delcy. Por ahí estaba leyendo cosas de Delcy Rodríguez, pero tampoco, pues, para decir que, uy, esta vieja está resentida, esta vieja está con una... No. Y para estar en esa esfera de poder con Maduro, no es fácil. Bueno, hay tantas y tantas declaraciones hechas al respecto. Para escoger las mejores, pues, era complicado. Pero entonces tengo acá nuestro amigo de la película de la semana, mexicano él, que hizo una declaración acerca de lo que pasó en Venezuela con el ejército de Estados Unidos y la caída de Nicolás Maduro. Aquí está, película de la semana para 5 de 5. Ayer vi a todo el mundo opinando sobre lo de Venezuela y pensé que hay algo mucho más jodido detrás de todo esto que no se menciona. Porque más allá de que es evidente que Estados Unidos cometió un acto que va en contra de las normas internacionales, y es más que evidente también que Maduro era la cabeza de una dictadura disfrazada de democracia, en realidad lo único que podemos verdaderamente sacar en concreto de todo esto es la idea de que la democracia, a pesar de que es el mejor sistema de gobierno que hemos inventado, es un sistema de mierda. Y esto es porque las personas normales que no tienen delirios de grandeza y que solamente quieren vivir su vida sin que los estén chingando, que básicamente esos son la mayoría de los seres humanos, casi por definición esas personas jamás entrarían al juego de la política. Y por eso la democracia es una falacia, porque los hombres y mujeres que nos gobiernan no solamente no representan a la gran mayoría de la humanidad, sino que son la antítesis de la gran mayoría de la humanidad. No conozco a fondo otros países, pero conozco a México. Y solo les pido que hagan este pequeño esfuerzo imaginativo. Imagínense la cantidad de mierda que uno tiene que tragar para recorrer la escalera política que va de becario del Senado a senador o diputado, de cualquier partido político. Debe ser escalofriante. Y ya no les digo gobernadores o presidentes, esos güeyes deben tener historias que nos helarían la sangre. Y ese es el problema, porque ese largo camino que no debe ser nada fácil llegar hasta arriba, ese larguísimo camino de tragar mierda, si se lo ofreces a alguien normal, como tú que estás viendo este video, diría de inmediato, güey, no cabrón, o sea, yo no quiero eso para mi vida, no quiero meterme en ese pantano. Y esa barrera lógica del sistema que ha sido construida cuidadosamente por los humanos más nefastos del mundo, precisamente para dejar pasar solamente a los egomaníacos que tienen una capacidad infinita para pasar por encima de cualquiera a costa de lo que sea, y que además tienen la nula humildad de pensar que tienen todas las respuestas a los males del mundo. Esa barrera deja fuera del juego político al 99% de la población, que ingenuamente se cree representada por la democracia sin darse cuenta que no tiene absolutamente nada en común con los cabrones que los gobiernan. Y este paradigma abarca todas las posiciones políticas, desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha, porque la democracia es un sistema diseñado para que la gente con menos escrúpulos y mayor capacidad de tragar mierda llegue a las posiciones de poder. Y lo de Venezuela es importante porque nos pone esta realidad en nuestras carotas de la peor forma posible, porque Maduro y Trump al menos no disfrazan su naturaleza tosca, burda, asquerosa, con discursos de falsa preocupación social como el resto de los políticos que son iguales pero quieren que creamos que son como nosotros. Estos dos al menos nos dejan ver de forma flagrante que en el mundo hay reglas solamente para el 99% de la población. Pero si perteneces a la clase política o al 1% de los humanos más ricos del mundo, que son precisamente los que ponen esas reglas, esos humanos sí pueden pasarse el Estado de Derecho por el culo para fundar de la noche a la mañana una dictadura disfrazada de democracia o para invadir a cualquiera con el chasquido de un par de dedos. Me da gusto que este tipo de cosas pasen porque siempre conviene recordar que la democracia es el mejor sistema que hemos inventado, pero sigue siendo un sistema de mierda. Definitivamente. Yo hice una columna alguna vez a través del Archipiélago Press, creo que fue Archipiélago Press, sí. Una columna que fue presentada bajo el seudónimo del Mariscal del Campo. La política es para los políticos, era el título. Dice, pero si tú quieres ser gobernador, tú quieres ser presidente, tú quieres ser diputado, tienes que pertenecer a una casta política o por lo menos tener el padrinazgo para poder hacerlo. Después, si ese padrinazgo decide que va a coger sus votos y se los va a poner a otro para montarlo, ya tú y tu proyecto político se va al garete. Así. Y eso fue lo que pasó con Maduro en Venezuela. Él representaba al madurismo, al chavismo. Estos tipos llevaban más de 13 años adulando a un muerto o la memoria de un muerto y lo hacían creer como si estuviera vivo. ¿Para qué? Para poder beneficiarse. Y ahora resulta que este sistema
ya no sirve. Y los que están en el sistema y quieren seguir comiendo, negocian para sacar al que supuestamente Dios, Chávez, puso allí en el poder para que gobernara Venezuela. Y la chequera de ellos está en el petróleo, no está en otra cosa. Eso de la droga, bueno, todo el mundo anda lavando, hasta Donald Trump. No tiene autoridad moral para hablar de eso. Pero así es la cuestión. Miren, acá está otra palabra, otra versión dada por parte de mi gran amiga, de mi queridísima amiga Carol Solís Menco. Pero antes de pasar a Carol Solís Menco, pasemos a, si les parece, pasemos a Laura Camila Vargas, que tiene algo muy interesante que decir sobre la razón por la cual le habrían dado el puntapié. Cuando todo el mundo esperaba a María Corina Machado que tomara el poder, pues los de izquierda en Colombia están celebrando eso. Aquí Laura Camila Vargas, para 5 de 5. ¿A María Corina Machado le salió el tiro por la culata? I think it'll be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. Sí, Donald Trump ya ninguneó públicamente a quien durante años pidió una intervención estadounidense en Venezuela. I absolutely support President Trump's strategy because I believe he is a champion of freedom in this hemisphere. Trump ya dijo que Estados Unidos gobernará el país hasta que haya una transición segura. ¿O hasta que lo saqueen completamente? Porque la pregunta inevitable es esta: si no van a gobernar quienes supuestamente ganaron las elecciones de 2024, María Corina Machado y Edmundo González, ¿quién gobierna entonces y por cuánto tiempo? Es aún más preocupante que cuando a Trump le preguntaron cuánto duraría esta intervención, respondiera sin rodeos. Is it possible that the U.S. ends up administrating Venezuela for years? Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial. We're not spending money. The oil companies are going to go in, they're going to spend money. Hablan de años, no semanas ni meses, años. Entonces, ¿de verdad estamos hablando de una transición democrática? ¿O el pueblo venezolano acaba de cambiar una dictadura por una administración extranjera que tampoco eligió? Porque seamos claros, para estabilizar un país no se necesitan años, pero para explotarlo, sí. Millones de venezolanos confiaron en Machado como el rostro de una salida democrática. Hoy esa confianza queda expuesta a un riesgo claro: que Venezuela pierda soberanía real y que quede bajo una administración extranjera, como ha ocurrido en Puerto Rico o Hawái, sin que quienes impulsaron ese camino respondan por las consecuencias. Trump ya lo dijo sin pudor. We're going to have our very large United States oil companies go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money. Muchas veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Tanto así que incluso líderes de extrema derecha en el mundo han condenado esta intervención. Porque Trump no es ningún libertador, es un presidente con una política exterior abiertamente imperialista, que entiende el mundo en términos de dominación y ganancia. Es el mismo que dice que el Golfo de México debería llamarse Golfo de América, el mismo que habla de recuperar el Canal de Panamá, el mismo que castigó a Brasil con aranceles tras el fracaso del intento golpista de Bolsonaro contra Lula da Silva. Y es además un presidente que nunca ha tratado a los latinoamericanos como personas. Separó niños migrantes de sus familias, persigue, encierra y deporta sin pudor. Nadie debería creer que esta operación se hizo por altruismo. Trump jamás usaría billonarios recursos militares para liberar latinos. Lo hace para consolidar el poder de Estados Unidos en la región. Por eso hoy resulta imposible no recordar a Machado hablando de entregar Venezuela. Venezuela has 2,800 kilometers of pristine Caribbean coastline ready to be developed. Y es por eso que queda una preocupación gigante en el aire. A Venezuela le espera ahora más destrucción, más pobreza y más violencia, como ocurrió en los países que Estados Unidos dijo liberar en Medio Oriente. ¿Cuántos años durará esta administración estadounidense? Hoy, tras esta declaración, María Corina ya habla con líderes internacionales y pide ayuda. Pero la historia es clara: cuando entregas la soberanía de tu país, después no puedes decidir ni cómo ni cuándo te la devuelven. Miren, como pasó, bueno, analicemos lo que ha pasado durante los últimos 26 años, ¿sí? Porque en los últimos 26 años ha estado gobernando. En Estados Unidos estuvo gobernando George W. Bush Jr., que estaba muy ocupado tratando de terminar el trabajo que su padre no pudo hacer, que era invadir y extraer todo el petróleo de Irak. Entonces por ahí no era. Barack Obama es de izquierda, simpatiza con Chávez, es amigo de Chávez, no se atreve a pelear con Chávez.
Entonces, allá estuvo Chávez insultando y maldiciendo y diciendo y repitiendo y no pasaba nada. Después de eso vino el señor Donald Trump. Pero Donald Trump estaba analizando la situación. Y él decía, estos señores, ya Chávez había fallecido y pues estaba Maduro. Entonces, bueno, estos señores están como que sí, pero que no, pero incluso se habló de que en algún momento se pensó en bajar o en silenciar a Maduro, pero lo dejaron ahí. Llegó Biden y Biden ni fu ni fa. Pero entonces, mientras tanto, Trump dijo, Venezuela nos debe el petróleo que tienen. Entonces metamos el tema del narcotráfico y después le caemos con todas. Y así fue. 26 años para tumbar. Mientras ellos pensaban que ellos estaban bien cómodos, Chávez y su combo, imagínense. O sea que no estaban tan cómodos como muchos pensaban. Entonces la cosa no se pudo dar. Y bueno, vamos a nuestra amiga Carol Solís Menco, como ya lo habíamos dicho. Carol, que tiene algo que decir acerca de esto que pasó en Venezuela. Vamos a ver si la encontramos por acá. Ella estuvo declarando, compartiendo conceptos acerca de este tema en Venezuela. Vamos a ver si la podemos encontrar por acá. Nuestra amiga Carol Solís Menco, Carol Solís, estuvo por acá. Sí, bueno, por acá la encontramos, Carol Solís. Bueno, aquí está Carol. No, esto no es Carol Solís. Ella estaba por acá. Uy, pero ¿para dónde habrá cogido Carol? Ella había hecho unas declaraciones acerca de lo que pasó en Venezuela. Ella tenía un concepto muy válido, muy importante, y queríamos revelarlo aquí a través de 5 de 5 podcast. A ver si ya lo podemos tener acá. Ya lo tenemos. Aquí lo teníamos precisamente ella antes de declarar lo que sí, por aquí estaba. Vamos a ver si por aquí lo encontramos. No, que está por acá. A ver. Oh, pero ¿a dónde pudo haber cogido? Desapareció, pero va a aparecer esa declaración hecha por Carol Solís Menco, que la habíamos acaparado, la habíamos registrado acá, la habíamos guardado acá, y precisamente se está refiriendo al tema de la toma de Venezuela. Pero antes, bueno, quisiera compartir con ustedes lo dicho por parte de la periodista venezolana. Ella es mi queridísima amiga, la bellísima Alejandra Orrá, que trabaja con CNN, periodista joven, y ella ha estado analizando el tema durante los últimos 20 años y bueno, ahora viene con este concepto. Lo queremos compartir acá, en 5 de 5. Cayó Nicolás Maduro. Ha sido capturado por el gobierno de Estados Unidos esta madrugada y se encuentra actualmente en territorio estadounidense. Y la noticia más importante es que Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, acaba de confirmar en su red social X que tienen oficialmente, tanto él como Cilia Flores, acusaciones en el Distrito Sur de Nueva York, acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. ¿Qué dijo ella en su cuenta de X? Que muy pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales de Estados Unidos. Mucho ha pasado en estas horas y es sin duda la noticia más importante en los últimos 20 años para América Latina y para el mundo, sobre todo para la política exterior. A las 1:50 de la mañana se reportaron en redes sociales, X, Instagram, al igual que TikTok y WhatsApp, numerosas explosiones en zonas
que podríamos llamar estratégicas del país, como por ejemplo La Carlota, Fuerte Tiuna, el puerto de La Guaira. Más de 10 explosiones. Inmediatamente gran parte de Caracas se quedó sin suministro eléctrico y no se sabía de dónde provenían estas explosiones. Aproximadamente una hora después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribe en su red social Truth Social que el gobierno de Estados Unidos era el autor de estos ataques y que debido a ellos tenían en su posesión a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y que iban rumbo a Estados Unidos. Se sabe que esta operación la llevó a cabo Delta Force, que es la misma operación secreta e importante del gobierno de Estados Unidos, que ha estado a cargo de la operación de Saddam Hussein y la operación también de ISIS, e incluso la operación de Soleimani en el año 2020, que se está reflejando mucho con lo que ocurrió hoy en Venezuela, porque también fue un 3 de enero del año 2020. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Que en Venezuela están Vladimir Padrino López, que publicó un video, fue el primer funcionario del régimen que publicó un video. También está Delcy Rodríguez, quien habló vía telefónica en el canal oficial VTV, al igual que Diosdado Cabello, que apareció en video. ¿Es esta la caída del régimen chavista de Venezuela? Podríamos decir que no, pero que se debilita como nunca, sí, porque sin duda, con Nicolás Maduro en Estados Unidos y acusado por los cargos que les acabo de mencionar, los juegos de esto cambian en Venezuela, pero hay que ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas y también en los próximos días. Lo que no sabemos hasta la fecha, en estos momentos son aproximadamente ya las 10 de la mañana en Caracas, Venezuela, es que no hay una cifra oficial ni de heridos ni de fallecidos ante estos ataques. Se reporta actualmente en Venezuela que no hay más ataques. También es importante destacar que uno de los senadores republicanos publicó también en su cuenta oficial de X que había conversado con Marco Rubio y que todas las operaciones que se habían hecho en Venezuela durante las horas de la madrugada no se estimaban que iban a repetirse durante los próximos días, porque el objetivo era capturar a Nicolás Maduro. Esta es una noticia en desarrollo. Lo más importante es esperar la actualización en Mar-a-Lago, que se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana por parte del presidente de Estados Unidos. Si estás en Venezuela, me gustaría saber cómo está su zona, cómo se encuentra también su zona, y le pido a todas las personas que están viendo también videos como este en redes sociales que mantengan la calma, que confirmen la información y que si reenvían información a sus seres queridos en Venezuela, se aseguren que es información verificada. Nos estamos hablando. Bien, bueno, finalmente se hizo la rueda de prensa el sábado en las horas de la mañana y pues se declaró todo lo que dijo Donald Trump sobre lo que va a pasar en Venezuela. We are going to run the country. We spoke to Cilia and we spoke to Delcy and well, Mrs. Machado is not ready yet. She doesn't have the power. She doesn't have the strength to take over the country. We cannot put her there to rule the country. So, no puede mandar en Venezuela. Y pues precisamente arrancando desde ese punto, arrancamos nuestro tercer tema. Y es, ¿cuál es la posición tanto de la izquierda latinoamericana como de la derecha latinoamericana frente a este tema? Y si en realidad a esta señora o a María Corina Machado le dieron o no una patada o una puñalada por la espalda después de todo lo que ha pasado. Yo en particular pienso que no. No pasó eso, no ocurrió esa situación. En fin, a propósito sobre este tema, acá está nuestra amiga Claret Sandoval. Claret Sandoval se refirió a lo que pasó con María Corina Machado. A María Corina Machado no le pegaron una puñalada trapera, no la traicionaron. De hecho, ella manifiesta en su declaración, o la declaración que hizo para medios o a través de su red social o a través de TikTok, que
Lo que Trump está buscando es no quemar el cartucho tan rápido. Y estoy de acuerdo con ella. Escuchemos lo que dice Claret en este tercer tema, lo que piensan los de la izquierda y la derecha sobre esta situación, aquí para 5 de 5. Sí, aquí está, vamos a ver si por acá está. A propósito de lo que dijo Claret Sandoval, que lo dijo y lo compartimos a través de nuestras redes sociales, lo habíamos dicho a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra cuenta de sí, aquí está lo que dijo Claret, lo compartimos acá en 5 de 5. Veo a todo el mundo desesperado con las recientes declaraciones de Donald Trump asegurando que ni Edmundo va a tomar la presidencia, ni María Corina tampoco, y que es Delcy Rodríguez, que todo estaba arreglado, ya se empezaron, y lo que me da es un dolor profundo ver cómo el venezolano pierde la fe tan rápido. De verdad que parecen tibios, ni de allá ni de acá. No valoran y celebran los pequeños triunfos. Cuando pasó lo del 28 de julio, eran los mismos que salieron a decir: ¿y dónde está María Corina acabando el pueblo? Resguardando las actas. Estaba resguardando las actas para que pasara todo lo que está pasando ahora. Hizo lo que tenía que hacer y se logró lo que se tenía que lograr. Entiendan una cosa, y esto va directamente a todos los chavistas que andan por ahí emocionados porque Delcy Rodríguez, mire, si usted no sabe declarar y tiene problemas de interpretación, no venga a joder, no joda. Si no suma, no reste. Es igual a que si no suma, no joda. Lo que dijo Donald Trump fue que María Corina Machado, en este momento que el país está pasando por un momento tan tenso, no tiene la aprobación de todo el pueblo venezolano, evidentemente, porque todavía están los colectivos marginales en la calle, pero que Delcy Rodríguez va a hacer lo que ellos quieran, y por eso le puso a Marco Rubio ahí. Esas declaraciones de Delcy Rodríguez son orquestadas por Marco Rubio y aprobadas por Marco Rubio. No se equivoquen, que lo que ellos van a hacer es calmar al pueblo y quizás negociar su salida, dejando al país en las manos de lo que el pueblo votó y eligió, que fue Edmundo González, puesto por María Corina Machado. Que María Corina no ha aparecido. Dejen de ser tibios. Que lo mismo hicieron el 28 de julio. Y eran los mismos que venían a los videos cuando yo decía: yo sí tengo fe, y muchos tenemos fe. Eran los mismos que venían: no me va a pasar, no me va a pasar. Y se los dije una y otra vez en todos los videos. Cuando menos se lo esperen, cuando menos te tengan, es que va a venir el coñazo. Y así fue. Elijan ustedes en quién creer, pero no dejen de tener fe en una mujer que le ha entregado todo y más por el pueblo de Venezuela. Se tenía que decir y se dijo. Totalmente de acuerdo. Es que esto no es una maratón, esto no es un sprint, esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón y va a tomar tiempo. Y hay que mover las fichas de manera adecuada. Para quienes no entienden el arte del poder o el arte de la política, yo le pediría que no se involucre tanto en el tema, porque se va a llevar una tremenda decepción. Ahora, ¿qué dice lo último que acaba de sacar mi amiga Lalis Beltrán, Daniela Beltrán, que está aspirando a la Cámara de Representantes por Bogotá? Precisamente ella acaba de manifestar que sí, hubo una violación a la soberanía de Venezuela y que van a tener que responder los Estados Unidos por lo que pasó, aunque los Estados Unidos nunca nunca ha respondido por una invasión. Ellos hacen todo y todo lo manejan. Y uno dice: ¿para qué la ONU si solo maneja Estados Unidos? ¿Cierto? Escuchemos a Lalis
y compartámoslo acá a través de 5 de 5. Sí, se le cumplió el milagrito a los uribistas, a algunos tibios y a quienes en meses pasados fueron a lamerle las botas a los gringos. ¿Querían una intervención en nuestro país? Pues efectivamente Trump dijo en una entrevista que le sonaba la idea. Y lamento decirles que quienes fueron por allá a Estados Unidos perfectamente podrían coger un avión y no estar, si Dios no lo quiera, deciden bombardear. Pero nosotros, en cambio, la gente de a pie, son quienes recibiremos esas bombas que de nuevo no distinguen color político. ¿Y saben que esto es una amenaza grave y real? Cuando la realidad es que en comparación con Venezuela, que vivía una dictadura, no es igual a nuestro país, que tiene un Estado social de derecho, que tiene poderes independientes y donde funciona la democracia, y que les guste o les caiga bien o no, Petro ganó democráticamente en las urnas y acaba su mandato el 7 de agosto de este año. El mismo presidente Petro respondió ayer y fue muy enfático en decir que la patria se defiende, instó a los soldados a respetar la Constitución y recordó que tal vez a Marco Rubio lo han mal informado, con intereses políticos electorales. Y ya sé que me van a decir, ay, si estás asustando a la gente. No es miedo, es para que abran los ojos, esto no es jugando y es hora de movilizarnos como colombianos, donde la ideología política es lo de menos. Es defender nuestra soberanía y no solo eso, sino el respeto a nuestros pueblos que hoy en pleno siglo XXI está siendo amenazada. Y todo aquel que no esté dispuesto a defender a su país, literalmente es un traidor. Y recuerden que esa traición y esas alianzas se pagan de 20 a 30 años, según el Código Penal, artículo 455. O sea, doña Cabal, doña Lina Garrido, recuerden que acá tenemos instituciones sólidas, así que lo que ustedes están haciendo es un delito. El mundo, Trump y Estados Unidos deben saber que nosotros no cedemos nuestro país a los intereses de ellos, y esto se hace con movilización popular en la calle. Ni modo, no hay más. Esto es por dignidad. Y miren, así como lo dice Lalis, en alguna ocasión a la difunta Piedad Córdoba la desbancaron del Congreso porque traicionó a la patria, porque estaba negociando con los venezolanos el tema de las FARC, en fin, y la bajaron. Finalmente, después de una acción, emprendió una casación, emprendió una acción judicial que finalmente le restituyó sus derechos políticos y volvió a aspirar, estuvo en el Congreso, hasta que lamentablemente, y digo lamentablemente de corazón, falleció esta gran mujer. Pero la metieron. Entonces, si es con Estados Unidos, todo bien, pero si es con Venezuela, un país que se declaró de izquierda, pues hay que caerle con todo el peso de la ley. No. El peso de la ley le cae a los dos por igual y tienen que responder por lo que hicieron. Bueno, y ya que veníamos hablando acerca de la declaración, todo el mundo esperando a Carol Solís Menco, pues tenemos a Carol aquí con nosotros haciendo su declaración aquí para 5 de 5 podcast. Ella que también estuvo conceptuando y esto fue lo que dijo acerca de la invasión para 5 de 5. Venga para acá. Uno no puede vivir del Estado o ganarse 53 millones de pesos al mes pagados por los colombianos y hablar con ese desprecio de un salario mínimo. Bueno, a veces ahí está el tema de, bueno, este es de otro tema de Carol Solís. Ella había manifestado su postura frente al tema de lo que pasó con Venezuela. Y lo teníamos acá listo para poder compartirlo con ustedes. Vamos a ver si ya lo podemos tener acá. Creo que va a ser por acá, este tema por acá. Y dirán ustedes, hombre, pero si ya nos habías anunciado que ya iba a venir, aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Carol, que va a hablar aquí a través de 5 de 5 podcast, precisamente acerca de lo que sucedió con o lo que se dijo acerca de lo que pasó con sobre el tema de la soberanía. Aquí está ella para 5 de 5 podcasts, o aquí está Carol Solís Menco para 5 de 5 podcasts. Después de décadas de dictadura y miedo, a los venezolanos nadie puede negarles el derecho a la esperanza. Ahora, entender su alegría por la caída de su verdugo, un dictador, no es incompatible con cuestionar qué viene después. Es una dualidad que hay que evitar porque ambas cosas existen al mismo tiempo, alegría y preocupación. Y el cerebro humano es lo suficientemente inteligente para sostenerlas. Veamos los dos puntos.
Primero, está profundamente mal infantilizar a los venezolanos dándoles cátedra sobre derecho internacional, soberanía y autodeterminación como si fuesen conceptos recién descubiertos. Han sido víctimas directas de la anulación sistemática de esos principios. En Venezuela se conoce demasiado bien el concepto de soberanía, porque mientras la dictadura se consolidó, el sistema internacional privilegió ese principio por encima de los derechos de los venezolanos. El mensaje fue claro, de hecho, es un país soberano, no podemos hacer más, incluso si viola derechos humanos, genera un éxodo masivo y deja de ser una democracia. Ese uso de la soberanía para justificar la inacción explica por qué, para muchos venezolanos, una intervención que la viola aparece como el único atisbo de esperanza. Estamos hablando de un país que agotó todas las vías democráticas. El fracaso de esas vías explica, aunque no idealiza, el escenario actual. Y eso no justifica ni afirma que fuese el camino deseable. El camino deseable eran las elecciones que les robaron, la liberación de los presos políticos. ¿Qué otra salida había para ellos? Esa es una respuesta que nadie les dio. No la tuvo el sistema internacional y ese vacío Trump, un tirano con aspiraciones dictatoriales, lo llenó. La historia demuestra el precio de la intervención. Las olas democráticas en América Latina no llegaron con la intervención de Estados Unidos. Por el contrario, coinciden en el tiempo con el fin del intervencionismo directo. Y digo directo porque Estados Unidos sigue interviniendo de muchas formas, simplemente porque es una potencia económica y militar. Como latinoamericanos tenemos derecho a cuestionar. El imperialismo no es un fantasma, es una experiencia concreta de sufrimiento que debe ser rechazada. El petróleo, todos van por el petróleo, antes, durante y después de Chávez. Es la principal moneda de cambio de Venezuela en términos de un recurso estratégico para relacionarse con el mundo. El escenario defina desde su política ambiental y económica cómo extrae esos recursos en beneficio de su ciudadanía. Pero ese escenario hoy parece lejano. Estados Unidos ha intervenido Irak, Afganistán, Libia y no llevó democracia. Si a Maduro nunca le importaron los venezolanos, tampoco hay razones para pensar que a Trump sí. Y no está diciendo que los venezolanos van a determinar su futuro, está diciendo que se asegurará de decidir él lo que el pueblo puede o no puede hacer. Y si eso se alinea o no con lo que la mayoría de venezolanos desea, es algo que aún está por verse. Y yo deseo de corazón que esto no salga muy mal. Es posible apoyarles sin arrodillarnos todos y entendiendo esta crisis como lo que es una situación compleja que exige matices y que debe permitir a los venezolanos elegir su destino y ver el retorno de la democracia. América Latina no puede ser colonia nunca más. Y mientras el tiempo avanza y esto se define, a los venezolanos, arriba la esperanza, ojalá no pierdan el horizonte, la democracia y no una nueva tiranía ni una nueva subyugación. Este tema que se viene dando con el chavismo y todo lo demás, se pudo haber resuelto de manera democrática. Se pudo haber resuelto de otra manera, mucho más fácil. Pero tuvimos que llegar a esto. Y no es la primera vez que pasa una dictadura en Venezuela. Ya Venezuela ha tenido otras dictaduras. Menciono una, de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Esa fue peor que esta de Hugo Chávez, aunque yo no vivo en Venezuela. Pero lo que he podido leer y haciendo las comparaciones nos damos cuenta de eso. De modo pues que pienso yo que no podemos, y como ya lo dijo Carol, no podemos infantilizar y darle cátedra a los venezolanos sobre derecho internacional, porque ellos ya han pasado por todo esto. Lo que pasa es que a veces uno deja hacer y deja pasar, y en un país como Venezuela, que al parecer la cultura es esa, dejar hacer y dejar pasar, pues la cosa no pinta bien. Bueno, y antes de irnos, tenemos acá a Ricardo González Duque. Ricardo González Duque, que se hablaba hace rato sobre el tema de lo que pasó en Venezuela y pues la injerencia que tiene para Colombia. Escuchemos a Ricardo González Duque aquí para 5 de 5. Las elecciones y no las invasiones son las que deben definir el futuro de Colombia este año. Por eso es que son unos dementes e irresponsables quienes piden, aplauden y celebran que en Colombia haya una operación contra el presidente Petro igual a la de Estados Unidos contra Maduro. Primero porque Colombia no es Venezuela. Aquí hay una democracia que se ha fortalecido mucho más en los últimos años. Aquí hay una economía sólida y sobre todo aquí la gente ha sabido pararse en la raya y salir a la calle a protestar sin importar las consecuencias cuando han ocurrido atropellos de los gobiernos de turno. Y segundo porque Petro no es un dictador. El odio a Petro de un sector de la población que puede ser entendible porque eso mismo sembró el presidente para hacer política, eso no puede nublar la razón de los hechos. En Colombia no existe una dictadura porque
a Petro le han puesto frenos y contrapesos las Cortes y el Congreso, que él, aunque las ha criticado, las ha acatado. Además, no existe ninguna evidencia de que el presidente de Colombia, elegido por voto popular, libre y justo, sea un líder del narcotráfico, como absurdamente dice la ultraderecha gringa. Quienes están hablando de sacar a Petro del poder antes del 7 de agosto o de extraditarlo a Estados Unidos cuando termine su mandato, no solamente son antidemocráticos, sino guerreristas, que buscan causar un conflicto social de grandes proporciones en Colombia. Aunque Petro hoy no tiene la favorabilidad mayoritaria en el país, sí está claro que la mayoría de los colombianos rechazarían un operativo como el que acaba de suceder en Venezuela. Las encuestas, por ejemplo, señalan que casi el 60% en el país rechaza los bombardeos que está haciendo Trump en el Caribe. Y es que miren, en el mundo todos tienen claro que México, Groenlandia y Colombia pueden ser los próximos objetivos de Trump para invadir y hacer suyos estos países. Sus amenazas entonces son peligrosísimas porque alientan un nacionalismo violento como al que irresponsablemente ya está apelando Petro, quien sugirió, por ejemplo, que volvería a la guerrilla si Estados Unidos se atreve a violar la soberanía colombiana. En todo caso, no creo que la campaña se vaya a venezolanizar como afirman muchos, porque la gente del común en Colombia ya no se cree ese cuento de que nos vamos a volver como Venezuela, pero la campaña sí se puede trompizar, porque lo que haga o lo que diga el autoritario presidente gringo sobre Colombia va a influir en las elecciones del país este año, como sucedió antes en Honduras y en Argentina. Por eso es que deben ser las elecciones que definamos los colombianos y no las invasiones ordenadas por los gringos las que definan el futuro del país. Las votaciones de marzo para Congreso y de mayo y de junio para la presidencia van a ser también un plebiscito para definir si Colombia quiere ser una colonia gringa o tener un país independiente. ¿Pero ustedes qué opinan? Los leo y respondo sus comentarios. Muy acertado ese concepto de Ricardo González Duque. No la democracia y no las invasiones son las que deben definir la política en Colombia. No hemos escuchado candidatos presidenciales refiriéndose directamente a lo que pasó el sábado, aunque Abelardo de la Espriella ha manifestado que él lo venía prediciendo o pronosticando desde hace 8 años, que esto tenía que terminar así como terminó el pasado 3 de enero. Y así muchos otros candidatos dicen, sí, estamos de acuerdo con que se haya bajado la tiranía, pero no de la forma como se hizo. Ya el presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó que sí, estamos de acuerdo con que hayan acabado la tiranía, pero no de la forma como Estados Unidos lo hizo. Pero bueno, hay quienes pidieron que se dieran las cosas así, y así se dieron. Estaremos pendientes pues al desarrollo de esta información que está muy interesante. Es el tema de conversaciones del pasado día sábado y va a seguir siendo tema de conversación por los próximos días. De hecho, casi todos los noticieros están dedicados a hablar de un solo tema, y es al tema de la invasión, o más bien de la captura y caída del dictador venezolano Nicolás Maduro. Vamos a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 podcast, y es que todavía se sigue también hablando acerca del salario mínimo. Se pensó en su momento que ya Petro tenía, o por lo menos la izquierda tenía asegurada una elección, una continuidad en el poder gracias a esta decisión o a este anuncio dado por parte del presidente Gustavo Petro. Pero hay otros que están esperando a que se den los primeros informes del primer trimestre del año, que se darán cuando estemos en plenas elecciones o después de las elecciones al Congreso. Y al definir esto, se sabrá si fue favorable o no el aumentar el precio del salario mínimo en Colombia. Miren, muchos han dicho que el dinero o los recursos que se estarían recaudando o que se estarían pagando a los empleados dejarían a muchos empresarios en quiebra. Pues bien, los apolíticos, quienes tienen su cuenta en TikTok y quienes explican la política para personas que no tienen nada que ver con política o política para políticos, pues ellos sacaron un video precisamente hablando acerca de esto, del aumento del salario mínimo. Y a propósito, esto fue lo que dijeron y lo presentamos aquí en 5 de 5.
¿Es bueno o es malo el aumento del salario mínimo? Hola, soy Gabriela y esto es Política para Apolíticos, para que sepas sobre este debate. Primero, ¿qué es el salario mínimo? El salario mínimo es el pago más bajo que la ley permite pagar por un trabajo de tiempo completo en Colombia. Nadie debe ganar menos que eso. Se ajusta cada año y no solo afecta a quienes lo ganan, también influye en los precios de los bienes y servicios. Por eso, cuando el salario mínimo sube, no solo cambia un sueldo, puede cambiar toda la economía. Ahora, los hechos. El gobierno de Gustavo Petro decretó el aumento más alto de salario mínimo en la historia de Colombia. El salario mínimo subió 23.7%. Desde 2026 lo mínimo que recibirá una persona serán 2 millones de pesos. Pero ojo, no todo es salario. De ese total, 249.095 pesos corresponden al auxilio de transporte. El auxilio de transporte no es salario. Se paga solo a quienes ganan hasta 2 salarios mínimos y busca ayudar a cubrir los costos de ir y volver al trabajo. Esta es la última vez que Gustavo Petro va a poder aumentar el salario mínimo, porque su gobierno termina en 2026. Ahora, cuando haga así, es la gente que cree que el aumento del salario mínimo es positivo. Y cuando haga así, es la gente que cree que este aumento es negativo. Más ingreso inmediato para millones de personas. El aumento es positivo porque beneficia directamente a 2.4 millones de trabajadores que ganan salario mínimo, porque desde enero del 2026 su sueldo mensual será más alto y el alivio es real e inmediato. Riesgo de más inflación. El aumento es negativo porque si a las empresas les suben mucho los costos, van a terminar subiendo los precios de lo que venden. Si muchos precios suben al mismo tiempo, va a haber inflación. Y hoy la inflación ya se proyecta cerca del 5% en 2026, que es por fuera de la meta que se tiene. Eso significa que aunque el salario suba, la plata puede alcanzar para menos y el aumento se siente menos en el bolsillo. Más consumo, más movimiento económico. El aumento es positivo porque la idea detrás del aumento es reducir la pobreza, ya que las personas que ganan menos gastan casi todo lo que reciben. Si el salario sube, esa plata se usa para comprar comida, pagar servicios y cubrir gastos básicos, lo que mueve el comercio y la economía en un corto plazo, especialmente en barrios y economías locales. Menos empleo formal y más informalidad. El aumento es negativo porque hoy, según el DANE, 6 de cada 10 trabajadores en Colombia trabajan sin contrato formal. Si contratar legalmente se vuelve muy caro, algunas empresas van a preferir no contratar o pagar por fuera de la ley. Eso haría que menos personas tengan salario mínimo legal y más personas trabajen ganando menos de eso. El efecto final es el aumento del desempleo o el aumento de la informalidad. Mejora la participación de los trabajadores. El aumento es positivo porque durante años el salario no alcanzaba el ritmo del costo de vida. Subirlo ayuda a reducir la desigualdad y a que el ingreso se acerque más a lo que realmente cuesta vivir hoy. No se ve solo como un tema de plata, sino como de dignidad laboral. Golpea las finanzas públicas. El aumento es negativo porque un salario mínimo más alto también le cuesta más plata al Estado. Se estima un gasto adicional de cerca de 4 billones de pesos en un país que ya tiene un déficit fiscal muy alto. La crítica es que esto puede dejar al gobierno bien parado hoy, pero traslada el problema a los próximos gobiernos, que tendrán que asumir ese costo con menos margen y menos recursos. Si el gobierno presentó un decreto de emergencia económica para cubrir la falta de plata, con este aumento están gastando más plata de la que se puede. Aumento en la productividad laboral. El aumento es positivo porque mejores ingresos pueden mejorar el bienestar de los trabajadores. Cuando una persona tiene menos presión económica, puede estar más concentrada y motivada, lo que en algunos casos se traduce como un mejor desempeño laboral. La idea es que un trabajador que viva mejor, trabaje mejor. Afecta nuestra competitividad. El aumento es negativo porque si producir en Colombia se vuelve más caro, traer productos del exterior puede resultar más barato. Eso hace que muchos consumidores prefieran comprar productos de otros países, por ejemplo a través de plataformas como Shein o Temu. Si las empresas colombianas no pueden competir en precio, venden menos y pueden verse obligadas a reducir empleos o cerrar, lo que va a afectar la economía local. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Es positivo o es negativo que aumente el salario mínimo? Cuéntenme en los comentarios. Bueno, nosotros los contenidos de Apolíticos los compartimos acá a través de nuestro fanpage de Radio Ciflower, a través de, y que se puede conectar también a través de nuestra plataforma o de nuestra aplicación. Se puede conectar a través de nuestra aplicación y a través de nuestra aplicación ustedes podrán tener la oportunidad de escuchar y también compartir conceptos acerca de lo que se viene hablando acerca del salario mínimo, porque muchas cosas se han venido conceptuando acerca del salario mínimo, muchas palabras que se han venido hablando acerca del salario mínimo y pues bien, de todas maneras pues
Este es un tema que va a seguir dando de qué hablar. Lo del salario mínimo, por ahí estuve viendo un concepto dado por parte del presidente de El Salvador, el presidente Yamil Bukele, y él decía que las empresas los empresarios no son en últimas los generadores de empleo, sino los consumidores. Mientras más se vende, más se tiene que producir, y mientras más se tiene que producir, más plata hay que invertir en contratar personal, y pues nada, eso va a seguir dejando de qué hablar, pues, o por lo menos va a dejar a mucha gente, pues, por lo menos trabajando, activos, ganando dinero, y pues pudiendo vivir, pues, con los ingresos, pues, que tienen a través del trabajo que tienen con las empresas. De modo, pues, que cuando se habla de que el empresario es el que pone todo, el que pone, y hay que estar exaltando y echando flores, pues ahí es donde muchos dicen, bueno, esta cosa como que puede o no funcionar. Eso ya depende de cada quien. Vamos a ver qué pasa con esto del salario mínimo. Como ya les dije, hay que ver qué pasa con el comportamiento durante el primer trimestre del año en materia económica. Y viendo pues el comportamiento, pues ya podremos saber si valió la pena o no subir los salarios o poner los salarios en un precio alto, o de lo contrario pues vamos a tener que retroceder, aunque no se puede bajar el sueldo a nadie. A nadie se le puede bajar el sueldo, hay que dejarle el sueldo tal como está, y pues ya de pronto hasta habría carta blanca para que las empresas o los precios suban. Y cuando las empresas y los precios suban, pues van a tener que buscar o ir a, no sé, sí, tendrían que buscar recursos por otros lados, buscar clientes por otros lados, en fin, van a tener que sacar plata por otros lados para poder invertir. En fin, vamos a ver qué pasa con esto del salario mínimo. Gracias a la gente de Apolíticos por esa información que nos dieron. Lo pueden ver también a través de nuestro fanpage de Radio Ciflower, y muchos otros conceptos que compartimos acá a través de 5 de 5 Podcast. Porque vamos a nuestro último tema a través de nuestro programa, y es acerca de la película Avatar. Parece que esta película no va a llegar al umbral de los $2,000 millones en taquilla. Va a recoger mucho menos de lo que recogieron sus antecesoras. Y es que podríamos decir que la magia de las anteriores películas se perdió en esta, aunque la historia es interesante. Quisiéramos saber qué va a pasar en la próxima película, y quisiéramos saber qué va a suceder en la siguiente película, en la quinta, que se va a desarrollar en el planeta Tierra ya dentro de más de un siglo. Es una visión futurista de la Tierra, desgastada precisamente por el calentamiento global y demás. Pero, ¿qué lección filosófica nos está dejando esta película? Nuestra gran amiga, vamos a ver, voy a detectar el nombre acá, Mac Maravillosa, se refirió al tema de cuál es la lección filosófica o espiritual que nos está dejando esta serie de películas de Avatar, dirigidas y creadas por parte del director estadounidense o canadiense James Cameron. Tenemos la información aquí y lo compartimos en 5 de 5. ¿Cuál es el significado espiritual de todas las películas de Avatar? ¿Simplemente es ciencia ficción o nos están tratando de decir algo más?
hablemos de esto por un segundo. Tenemos la nueva película de Avatar, ya en cines, ¿no? Que es el nuevo elemento del fuego. En la primera película, Avatar 1, vimos el elemento de la tierra y del aire. En la segunda vimos el elemento del agua enteramente. En la 4 estamos viendo los elementos del fuego. Y esto es muy interesante porque yo les estaba viendo y todas las películas de Avatar tienen un significado muy profundo espiritualmente. Y no solamente esto, sino que estas películas por James Cameron es una saga que James Cameron soñó con hacer desde hace mucho tiempo, desde que él era joven. Y una de las cosas que más me impactan es el hecho de que él dice que su mamá soñó con los Na'vi, o sea que su mamá soñó con un humanoide tipo felino azul, y las personas que estamos en todo este despapalle de los registros akáshicos, enseguida fuimos como, están hablando de los Lyrans, ¿no? Que son estos seres estelares, vamos a llamarlo así, que vienen muchas veces a instruir, a recordarle a los humanos la lealtad que tienen que tener consigo mismos, pero también con todo lo que los rodea, y la importancia de estar conectado con el todo, que de eso van las películas de Avatar. Entonces hablemos de esto un poco, de forma más profunda, y también vamos a hablar un poco como de los chakras y de todo este movimiento energético que se está dando. Estamos entrando como humanidad en el 2026, y el 2026 no solamente es un cambio numerológico, porque estamos en un año 9, vamos a entrar en un año 10-1, quiere decir que evolutivamente vamos hacia arriba. Y se ha hablado mucho de la quinta dimensión, ¿no? ¿Y por qué todo esto está entrelazado con las películas de Avatar? Algo que es muy interesante es que en la película de Avatar, en la 1, lo que vemos es una crisis de identidad. O sea, tenemos un protagonista que se llama Jake Sully. Jake Sully tiene una crisis de identidad entre ser un avatar o ser un humano. Y entonces ahí vamos, yo digo al primer chakra, que es el chakra raíz, como los primeros chakras, pero que es el elemento de la tierra, te tienes que definir como ser humano, o sea, tienes que estar definido en quién eres, en quién no eres, en qué crees, en qué no crees, en qué sigues, en qué no sigues, y no puedes estar viviendo una doble vida, ¿no? O sea, vivir una doble vida es vivir en incongruencia, que es algo que vemos mucho con Jake Sully. Después, finalmente él decide vivir como Na'vi, y pues ya, se queda viviendo como Na'vi. Vemos en la segunda película es, yo creo que hasta ahorita como de mis películas favoritas. ¿Por qué? Porque lo que nos está hablando es como del elemento del agua. El elemento del agua como tal, pues hay una parte de la película que habla de para poder aguantar tu respiración debajo del agua tienes que controlar tu corazón, o sea, saber apaciguar tu corazón y hacer que tu corazón lata lento para que tu cuerpo aguante más debajo del agua, ¿no? Es lo que les dicen a los Na'vi cuando están cambiándose, digamos, de ecosistema. Y esto es súper, súper, súper esencial dentro del mundo emocional. O sea, hablamos del control emocional. Cuando decimos como controla tu corazón, controla toda esta emocionalidad, estamos hablando, yo digo, de los chakras medios, plexo solar, estómago. Tienes que aprender a controlar tus emociones, tienes que aprender a controlar todo este mundo emocional, todo este mundo como todo esta agua que te habita. O sea, el agua puede ser uno de los elementos más multifacéticos, pero también, digo, existen los maremotos, ¿no? Que lo destruyen todo. O sea, puede ser un elemento de purificación, pero también de muchísima destrucción. Y sin embargo, entenderlo, el fluido de la vida, que de eso también habla mucho la película 2 de Avatar, tienes que aprender, o sea, no estás controlando, estás aprendiendo a meditar, estás aprendiendo a fluir, estás aprendiendo a ir con el ritmo del agua. Y luego en la película 3, que es esta nueva película que ya está en el cine, que te invito a que la vayas a ver, estamos hablando del fuego. El fuego como un proceso que destruye y purifica. Y eso es muy importante de entender, porque aquí lo que tenemos en la película 3, y no te la voy a spoilear, pero sí te voy a explicar algunas cosas, es una presentación de los Na'vi distinta. O sea, no son estos Na'vi como conectados con la tierra, son estos Na'vi que están como en choque, ¿no? Con su naturaleza, con su conciencia, con Eywa, que Eywa es la conciencia álmica universal de Pandora. Y entonces, al estar en choque, ellos dicen, hubo un gran incendio, y cuando nosotros hablamos a Eywa, le pedimos ayuda para que nos ayudara a detener el incendio, no hizo nada, o sea, simplemente se olvidó de nosotros, ¿no? Que eso nos habla mucho de los momentos en crisis que como humanos pasamos. O sea, nosotros, hay gente que dice, yo le oré a Dios, yo hice esto, yo hice lo otro, yo soy una buena persona, yo no merecía esto. Y sin embargo, los procesos de la vida
es confrontarte a situaciones de dificultad que se vuelven, hay dos caminos aquí. Uno, que tú sigas el camino del trauma, que es lo que hace este personaje, que vemos saliéndose con el coronel, que tú sigas el camino del trauma y te vuelvas una persona destructiva, no solo para contigo, principalmente para contigo, pero para los demás, ¿no? Una persona en trauma destruye lo que toca, destruye relaciones, destruye familias, es una persona complicada en el trabajo, pero también el otro camino, que el camino es de estoy pasando por este momento de dificultad, fue muy fuerte, perdí muchas cosas, ha sido sumamente doloroso y probablemente muchos de ustedes han pasado por esto en el 2025, que es la pérdida total de muchas cosas. Perdí muchas cosas, pero tenía que perder eso para pasar, para transitar el proceso de purificación, para estar ligero o ligera, para abrir el espacio y poder habitar una nueva posibilidad, porque después de toda la destrucción también existe la temporada de la siembra y después de la siembra también existe una nueva era en la que se puede ser fructífero, ¿no? Entonces el fuego no solamente destruye, el fuego purifica para que se pueda dar esa nueva siembra para un destino diferente. Y luego cuando nosotros asociamos esto, lo analizamos, decimos, claro, yo tenía que haber pasado por eso no era para mí, ese espacio no era para mí, yo tenía que transitarlo y tenía que llegar a este nuevo espacio, pero si no hubiera podido todo, no hubiera llegado aquí. Pero lo que yo te voy a decir es que estas 3 películas, Avatar 1, Avatar 2, Avatar 3, habla mucho del camino espiritual. Escoge quién quieres ser, vive de acuerdo a lo que tú escogiste, fluye, aprende a controlar tu mundo emocional y aprende a dejar ir lo que se tiene que ir y aprende a purificarte y aprende a conectar, porque cuando tú haces todo esto de soltar, de moverte, de limpiar, estás fluyendo con la energía de la tierra, estás fluyendo con esta conciencia álmica, que en la película le llaman Ewa, pero en esta película de la vida, en tu realidad, le puedes llamar como quieras, le puedes llamar Dios, conciencia universal, Pachamama, el destino, lo que sea como tú le quieras llamar, pero está ahí, y cuando tú conectas con esto, empiezas a entender el porqué, y cuando tú conectas con esto, no vas como en choque, sino vas fluyendo, y sabes atravesar los sitios, que eso es algo que también vemos con la familia de Jake Sully, ¿no? O sea, cómo es capaz que se muevan de un sitio a otro, y también lo vemos mucho en el personaje de Kiri, que ya cuando ella está conectada a la conciencia universal, hay muchas cosas que cuando tú te conectas no vas a entender de entrada, pero que tienes que dejarte llevar en el proceso y todo se va a aclarar en el camino. Entonces es una trilogía que no solamente te recomiendo, es una trilogía que yo te digo, por favor, vela antes de que se acabe el año, analiza lo que estás viendo, disfruta lo que estás viendo, deja que esas imágenes, esas impresiones mentales lleguen a esa parte inconsciente, no te cuestiones tanto las cosas, pero aprende, es como, no te cuestiones tanto desde lo superfluo, sino desde una conciencia más profunda, para que aprendas a tener un pensamiento crítico, pero desde la conciencia más divina, más espiritual, ¿sabes? Entonces, Avatar es un pretexto perfecto para hablar de este tema, es un pretexto perfecto para ir al cine, para disfrutar en familia. Súper recomendada la tercera película. Si ya la viste, déjame en los comentarios, y yo, como siempre, pues te mando un beso, bebé. Mire, esta muchacha está tocando un punto muy importante sobre el tema espiritual. Yo escucho a muchos pastores decir que no están de acuerdo con las películas de Harry Potter. Pues tienen derecho a hacerlo. Yo me he visto todas las películas de Harry Potter y las he visto una y otra vez. Y en estas películas de Harry Potter hablan acerca del niño que pierde a sus padres, el dilema moral entre cobrar venganza por sus padres o entrar en paz consigo mismo para poder estar en paz con los demás. Ahora, el ambiente escolar es un ambiente muy, pero muy tóxico y hostil. Es denso y lúgubre. Entonces, hay quienes sí, tú vas a la escuela y te encuentras con el amigo, con la amiga, con el compañero, pero también te encuentras con el enemigo, el adversario, que trata de sembrar división para que tú no puedas tener amigos, para que estés solo y te pueda atacar.
Y eso enmarcado dentro de todo este odio y todo este deseo de venganza por este señor Voldemort, pues imagínense. Y ese pobre niño allí, que no estaba solo, porque ese es otro elemento además, que cuando llega al colegio, llega a Hogwarts, se encuentra con este joven, con este niño llamado Ron Weasley, que desde niño ya sus padres le habían dicho, aquí se va a formar una guerra. Y el protagonista de esta guerra va a ser Harry Potter. Y usted tiene que protegerlo. Entonces el peladito va y se le pega a Harry Potter. Y Harry Potter no entiende. Y eso nos pasa a todos. Y llegó la otra muchacha que también se pegó. Dijo, bueno, yo me voy a pegar a este porque a este... O sea, él dijo, con estos que me voy a pegar. Porque Harry Potter ya tenía la fama de el niño que sobrevivió a Lord Voldemort, al innombrable. Una historia muy interesante, muy bien trabajado, en 8 libros que finalmente se llevaron al cine. Una cosa impresionante. Entonces, esta reflexión que hace sobre Avatar, yo digo que no es una amenaza para el cristianismo, para quienes van a salir y decir, eso es del demonio. No, eso no es del demonio. Porque mira los cachitos, mira las orejitas y los cachitos que tiene. No. O sea, que porque un tipo se parece al diablo o lo más parecido a lo que usted cree el diablo, entonces es el diablo. Hombre, eso es discriminación. El que se está compartiendo como el diablo es usted, no el otro. Porque es que el diablo no tiene forma. El diablo tiene una descripción, pero no tiene forma. En la Divina Comedia cogieron y crearon al diablo, el ser ese, con cachos y con cola. Pero no quiere decir que sea el diablo sea así. Le dieron forma, pero no es así. Nosotros necesitamos orientaciones y símbolos espirituales para identificarnos con nuestra espiritualidad. No quiere decir que eso sea del diablo. No, para nada. Lo que pasa es que el que anda pensando en el diablo es porque una relación tendrá con el diablo. Eso no es de Dios, esto sí es de Dios. Esto no es bíblico, obviamente. Estas historias no están en la Biblia. Pero son situaciones que pueden pasar en el futuro y los cuales tenemos que asumir. No podemos reprender porque nos pueden enseñar algo para fortalecer, vuelvo y repito, nuestra espiritualidad. De modo pues que muy bueno el concepto de estos muchachos de Mara Maravillosa y estaremos compartiéndolos a través de nuestras redes sociales. Y de esta manera llegamos al final de 5 de 5 podcast a través de la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Nuevamente reitero mis agradecimientos a todos ustedes por haberme felicitado en mi cumpleaños y me siguen llegando mensajes. Gracias a todos. Estoy muy feliz, muy contento. Cada año me pongo muy feliz y muy contento. Y para aclarar y para definir que yo cumplo el 4 de enero. Si me quieren seguir felicitando hasta el 4 de enero del 2027, hombre, yo se lo agradezco. Que me siguen llegando regalos y demás. Pero miren ustedes, la gente tiene la memoria de las 2 fechas de cumpleaños. Y pero solo es uno, solo cumplo un día. Pero siguen felicitando. Gracias. Uno tiene que ser agradecido con las bendiciones. No, tampoco para pelear. Y aclarar para que evitar confusiones. Para que no crean que es que yo estoy manipulando la masa para que me feliciten o para que me celebren el cumpleaños 2 y 3 veces al año. No, ni más faltaba. Gracias a todos. Recuerden, estamos a través de www.rayosiflower.com, nuestra aplicación que está en las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal.
Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y contenidos que están publicados en nuestras cuentas de redes sociales para ustedes. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson. Continúen ustedes en la sintonía de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. ¡Feliz tiempo! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.